Estar frente a Kragnos, el fin de los imperios, es jugar con la muerte. Es ser arrollado por sus pezuñas atronadoras o precipitarse por las fisuras que se abren en su calamitosa presencia. Es ser aplastado por los golpes meteóricos de la maza del pavor, un arma forjada a partir del corazón arrancado de un nexo geomántico. Sin embargo, no importa cuántos aniquile, Kragnos solo siente una leve satisfacción. Su furia destructiva no tiene límite, y para los Horus, su capacidad infinita para la matanza hace que lo llamen el jefe pisoteador. Kragnos proviene de mucho antes de que el dios martillo tratase de tomar los reinos. Siendo príncipe de los centauroides Dro'gruk, desde joven se le inculcó un orgullo y una belicosidad que cualquier Horuk admiraría. Frustrado por lo que percibía como limitaciones que le imponía su pueblo, Kragnos y una banda de camaradas abandonaron su tierra natal, Donshe, para viajar por Gur y luchar contra los monstruos primordiales que ahí moraban. Por el camino, Kragnos devoró montones de ambarosio mágico, que en gran parte le era ofrecido como tributo por los primitivos clanes Horus de esa época. El príncipe de los Dro'gruk forjó la maza del pavor a partir de la tierra devastada de Behar y recuperó el escudo Devoramagia Rompecolmillos del abismo al que supuestamente lo había lanzado Gorkamorka, enfadado por romperse un diente al tratar de morderlo. Con el tiempo, el poder de Kragnos creció hasta tal magnitud que se convirtió en un dios, cuya fuerza tectónica hacía temblar el suelo bajo sus pezuñas. Regresó a Donshe, se hizo con el liderazgo de los Dro'gruk y los llevó a la guerra contra los hechiceros draconitas de Bezotkol. El conflicto diezmó ambas razas y acabó con Kragnos encarcelado en una esfera temporal bajo el pico doble cuerno. Pasarían milenios hasta que cataclismos mágicos le permitieron escapar, cuando ya no quedaban Dro'gruk y Donshe era una cáscara marchita. Kragnos descargó su indignación apocalíptica sobre Stelsis, cuyos ciudadanos habían tenido la osadía de instalarse, entre comillas, su reino. Al toparse con el Gran Waa de Gordrakk, Kragnos lideró esas hordas bárbaras contra la ciudad de secretos, saqueándola sin reparos. Pero Lord Croak, ayudado por Morathi, hechicera convertida en diosa, intercedió una vez más, atrayendo a Kragnos a un portal que le envió a lo más profundo de los yermos. A medida que el dios del terremoto arrasaba las fortalezas tenebrosas del lugar, las criaturas de Gorkamorka se veían atraídas a él, y ninguna más que los Horus, pues la veneración de sus antepasados por la ira incontrolable de Kragnos había ayudado a su apoteosis. Pero su brutal adoración no le importaba a Kragnos, solo buscaba algún rastro de su pueblo, alguna prueba de que él no fue responsable de su extinción. Su búsqueda lo llevó al golfo Baniano de Girán y a un segundo enfrentamiento con sus archienemigos draconitas. Mientras Kragnos combatía, el golfo quedó sellado tras protecciones arcanas de la Reina Eterna y sus conspiradores, y los reinos se libraron por fin de la furia del dios. Los discípulos Horus de Kragnos no se desanimaron. Una fuerza tan primigenia no se podía contener. Todo intento anterior había fracasado. Se cuenta que cuando la luna devastada de Genor eclipsa a su hermano Coptus y la roja luz bestial se alarga, unos temblores sacuden la tierra. Los ejércitos quedan diezmados por una colosal figura mitológica, y a su paso llegan los Horus, poseídos por una locura bélica pavorosa, e incluso entre los suyos. Los recuperados lo sintieron primero. La mariscal Refugia estaba inclinada sobre los planos de la batalla, convencida de que las peleas internas de los Horus por ver quién mandaba nos daban una oportunidad de golpear. Pero los recuperados lo sintieron. Vaya que sí. Murmuraban sobre la llegada del equinoccio astado y agarraban con fuerza sus amuletos de pata de grifo. Nos pusieron a todos muy nerviosos. Debimos hacerles caso. Oímos a retumbar. Pensamos que eran tambores o algunas bestias que los verdes habían traído de los yermos. Luego, la tierra empezó a agitarse y a agrietarse. La luna rota pasó por delante de su gemela y todo se volvió de color rojo sangre. El aire olía a humo, carne y resina vieja.
y entonces el titán cargó desde la bruma, abriendo fisuras a su alrededor que engulleron el convoy de vapor a medida que se acercaba. Atravesó el muro de escudos como si no estuviera ahí. Tumbó a 3 ogros de un solo mazazo. Algunos le acertamos con disparos por todo el cuerpo. De nada sirvió, salvo para hacer enfadar aún más a ese horror. ¿Qué esperábamos? Los Horus vieron que titubeábamos y se lanzaron a por nosotros, bramando a todo pulmón. Eché a correr, no voy a negarlo. Solté todo mi equipo, incluida la moneda Maleus, y corrí. Ejecutadme si queréis, enviadme con viejos huesos, no me da miedo. He contemplado un dios y no puede haber nada más aterrador que él. El bramido que sacude el cielo, la avalancha que sepulta toda oposición. Solo mediante esas fuerzas elementales se puede describir a Gordrakk, el puño de Gorko. Es el jefe de los jefes, de quien emanan ondas de violencia total. Los tambores de su mente resuenan con una única orden: reducir los reinos a su estado más salvaje, donde impere el credo guerrero de los Horus. Gordrakk es legendario entre los Horus, pues lleva luchando desde las guerras por los portales. Incluso el jefe más feroz acaba enfrentándose a una batalla que no puede ganar, pero el sendero de destrucción de Gordrakk dura más de un siglo. Hay quien cree que obtiene una robustez antinatural a base de aplastar a los campeones de dioses rivales, mientras que Ghostbrak, cuando se le puede convencer de que hable de su bruta contrapartida, cree que encarna la frustración de Gorko ante todo lo que separa a los reinos de sus indómitos orígenes. El odio de Gordrakk por la civilización es abrumador. Cuando no está luchando, cavila sobre la cobarde necesidad de estabilidad de los mortales, pero su mayor desagrado está reservado para Sigmar. El dios martillo adopta la fachada de rey celestial, negando sus orígenes como un caudillo bárbaro al que hasta los Horus respetarían. Gordrakk cree que Gorko le ha encomendado recordar a Sigmar su naturaleza belicosa y reducirá su imperio a polvo, tumbará las puertas de Azyr y saqueará a Sigmarion si hace falta para obligar al dios a pelear. La voluntad homicida de Gordrakk ha tomado a tantos Horus, tanto gorquistas como morquistas, que una nación entera de merodeadores de piel verde marcha ahora a sus órdenes. Solo él puede controlar al muerdeaplasta conocido como Piñoz Grande, una criatura de tal ferocidad que se ha enfrentado a dioses y titanes sin titubear y a menudo les ha dado mucha guerra. En los últimos días de las guerras por los portales, Gordrakk y sus ejércitos liberaron a la bestia divina Colmillotrack, encarcelada por las fuerzas de Archaon. Las ambiciones del jefe lo llevaron luego a intentar derribar la ciudad de Celsis, guiado por relatos chamánicos de 3 reliquias que garantizaban la victoria. Gordrakk se hizo con la primera, el cráneo de la bestia divina Martillo Tauro, para usarlo de ariete, pero se le acabó la paciencia al buscar las demás y emprendió su marcha prematuramente, tras matar al chamán Grodd, que le aconsejó esperar. Quizá fuese esa acción imprudente la que entrelazó el destino del gran Wa de Gordrakk con el recién regresado Kragnos. El dios del terremoto peleó contra el puño de Gorko hasta que no pudo más, y tomó el mando conjunto de su horda para atacar la ciudad humana, pero la devastación de Kragnos llamó la atención de otros poderes divinos y motivó su intervención en un momento crítico, decantando la balanza en favor de Celsis. Aunque ser rechazado en los muros de la ciudad agravió a Gordrakk, también confirmó su sospecha. La brutalidad era lo mejor, pero debía equilibrarse con astucia. El puño de Gorko fue otra vez a por Colmillotrack, recapturando al gusano titánico en los fosos restantes de Garrentia, con gruesas telas de Ragnarok, y abriéndole la boca a la fuerza para acceder a las puertafauces, el portal que lleva 8 partes. Gordrakk planea marchar a través de ese páramo maldito y lanzar un asalto sorpresa contra la puerta meteórica, la entrada sellada a Azyr. La oportunidad de destrozar los dominios de Archaon por el camino es solo un premio añadido. Los Horus necios bromean diciendo que el hacha de Gordrakk ha perdido su filo, que el auge de Kragnos le quitó su momento de gloria
y que si alguien tiene el ingenio o la fuerza suficientes, podría quitarle el liderazgo de su horda. Ya ha habido intentos de asesinar al megajefe, pero todos han fallado, y el puño de Gorko ha usado a los perpetradores como sangrienta lección. Aquellos que dudan de Gordrakk subestiman su ambición incansable de derribar las puertas de los cielos. Tampoco tienen en cuenta la devoción de sus férreas hordas, pues los guerreros de Suwa ven a Gordrakk como un semidios ensangrentado. Cuando alza la cabeza y ruge, lo hace con la voz de Gorko, un mandamiento aterrador que lleva a ejércitos enteros a la aniquilación en un ciclón de matanza. Las hachas gemelas de Gordrakk son casi tan infames como él. Hace mucho tiempo, o al menos eso cuentan las leyendas Horus, formaban las Rebanamundos, una de las muchas armas legendarias de Gorka Morka, supuestamente forjada con metal, del trono del dios Martillo, tras una típica disputa en la que llegaron a las manos. Estuvo en posesión de diversos jefes infames antes de que la recuperara el puño de Gorko, que rápidamente partió el arma en dos. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, Gordrakk afirma que quería que el arma matase el doble, antes de cargarse al que hiciera esa pregunta estúpida. Parece que la lógica del megajefe tenía algo de fundamento. De forma similar a como Gorka Morka se parte en Gorko y Morko, esta violenta escisión ha permitido que la naturaleza depredadora de cada arma salga a relucir. Machaca cercena campeones guerreros con ansia y, astuta, anhela la sangre de hechiceros. Las torres eran sombrías contra los cielos rojos de 8 partes, el jefe roca enfurecido de Gorko y el feroz tótem burlón de Morko. Proyectaban una sombra temible cuando se asomaban al borde del acantilado. También lo hacían las corpulentas figuras agrupadas alrededor de sus bases. «Ya sabes», dijo Krieg, el jefe navajero, rebuscando entre las baratijas que colgaban de su cinturón. «Una vez hice negocios con un mago que decía tener una fortaleza plegable. Puede que aún la tenga. Podría hacerte un buen negocio». Sonrió. Sus muchachos no. Varios pasos atrás, los demás Hotgroth se cruzaron de brazos, comprobaron sus espadas envainadas y, en general, trataron de evitar las miradas de los Horus que se habían dispuesto en un semicírculo a su alrededor. «Ahora voy a arrancarle los brazos», dijo Brut. El megajefe parecía hambriento de sangre, con sus grandes brazos como troncos. Krieg se tensó y echó mano a la espada dentada que llevaba a la espalda, pero el Hotgroth no era tan estúpido como para desenvainarla. «No». Murkig, el jefe de los Mandamaloth, estaba sentado lanzando un cuchillo de desollar. Se rió. «Retuércelos despacio, es más divertido». «Rumores en el Gran Verde», murmuró Zorga. El estrambótico dio 2 pisotones y gruñó. «Susurro, magia». «Todos, callaos». La charla entre los lugartenientes reunidos se apagó cuando Gordrakk se agitó. El puño de Gorko, el jefe de los jefes, se inclinaba hacia adelante sobre un improvisado pedestal de piedra, con vientos aullantes azotando su armadura. Las hachas gemelas, Machaca y Astuta, colgaban de su cintura. Se aseguró de que Krieg pudiera verlas. «Así que has visto a uno de mis desaparecidos». «Correcto, correcto». Krieg hizo un gesto apaciguador antes de hablar. «Anoche, yo y mi compañía estábamos cruzando la llanura. Un grupo de los que creo que eran tus muchachos se dirigían hacia el otro lado, al paso de la espina. El jefe llevaba media grunta atada a la espalda». «Este será Wotok», dijo Murkig, sin ser de ayuda. Gordrakk le lanzó una mirada. Hubo un tiempo en que sus jefes favoritos sabían cuándo mantener la boca cerrada, pero entonces aquí estaba él, con Mandamaloth babosos, recorriendo espeluznantes páramos. Los tiempos cambian. ¿Por qué se dirigieron allí entonces?, refunfuñó Zorga. «No lo sé», dijo Krieg. «Dijo que oía a alguien hablando mal de él en el viento». El Hotgroth se volvió más cauteloso.
Dijo que iba a arreglarlo él mismo. Sus palabras, no las mías. ¿A quién le importa, jefe? Brut intervino. Desde que llegamos aquí, un montón de bandas se han ido. Gothgrove fue a destrozar ese campamento de chicos con pinchos. Gothgrove es un músculo viejo. Volverá. No me importa que entretenga a los chicos malos, gruñó Gordrak. Pero no venimos a 8 partes por nada. Tenemos un trabajo. Encontrar la puerta al reino estelar. No saquear a los muchachos del lío que Kragnos armó en Gur para que se largaran. Hubo un largo y denso silencio. El paso de la espina, dijo Gordrak finalmente. ¿Lo conoces? Sí, dijo Chris. Hizo una pausa. Podría llevarse allí por una compensación adecuada. Por un momento, Gordrak pensó en agarrar al mercenario por el cráneo y estrujarlo, como el gran dios verde debería haber hecho con los Hotgrots hace siglos. No. Recuerda lo que dijo Mor con Excelsis. Tienes que ser brutal y astuto. Lo necesitas para encontrar a tu gente. Aún faltan muchos colmillos para la puerta estelar. Todas las peleas son buenas, pero algunas son más importantes. Aquí está tu compensación, gruñó Gordrak. Enséñamela y no te pisotearé. Trato hecho, se apresuró a decir Krieg. Gordrak gruñó antes de volverse hacia el borde del acantilado. En la llanura, cientos de Horus se peleaban. Las turbas gruntas se arremolinaban entre los puñetazos. Piño Grande, su muerde a plata, parecía ajeno a los pinchos que se clavaban en su piel mientras golpeaba a algunos recios. Un espectáculo hermoso. Aún así, tenían un trabajo que hacer. ¡Ey! El grito recorrió el pantano. Piñoz Grande levantó la cabeza para rugir en señal de reconocimiento. Los Horus se detuvieron mientras se golpeaban unos a otros cuando sonó el grito de Gordrak. ¡Reuníos! ¡Nos vamos! El paso de la espina encajaba con el nombre. Los 2 picos que se alzaban desde las llanuras incrustadas de huesos de 8 partes parecían vértebras agrietadas. Comparado con las alturas de Tondia o los abismos de Donse, Gordrak no le daba mucha importancia. Aún así, Gris parecía seguro de que este era el lugar. Las turbas que le seguían parecían un poco más impresionadas, pero desde su posición ventajosa a lomos de Muerde a Plaza, la atención del puño de Gorko se centró en los Horus reunidos al pie de las montañas. Formaban nudos defensivos, listos para saltar. Gordrak frunció el ceño al ver los cadáveres carbonizados de Piño Hierroz y Mandamaloth esparcidos a su alrededor. Respiró hondo. ¡Ey! El señor de la guerra parpadeó cuando sus propias palabras brillaron en el aire, con sílabas que titilaban como fuego lila. La atmósfera se tensó. Entre los Horus errantes, uno gritó. ¡Vienen de nuevo, muchachos! ¡Rebanadoras arriba! Fue como si perforaran el aire. Los portales se abrieron, sus bordes se incendiaron y salieron formas cacareantes y retozonas. Jugueteando y gritando, saltando sobre tallos frondosos, los daemonios lanzaban llamaradas desde sus dedos succionadores. Algunos se detuvieron en mitad de la batalla, como perplejos ante la segunda horda verde que se abalanzaba sobre ellos. Gordrak no necesitaba mandar. En cuanto veían enemigos, cada Horus se las arreglaba por su cuenta. Las turbas se empujaban y se amontonaban para ser los primeros. Piño Hierroz, montados en gigantescos cerdos, corrían hacia adelante, pulverizando daemonios en humeantes rociadas de azul y rosa. Brutambóticos enmascarados, con ojos verdes llameantes, blandían sus mayales y trazaban erráticos caminos de destrucción. Lluvias de proyectiles que destrozaban la carne de los daemonios anunciaban la participación de los Mandamaloth, que se burlaban mientras pisoteaban a los ídolos de fuego parpadeantes. Piño Grande blandió un puño devastador para derribar por los aires un carro volador, mientras Gordrak atravesaba al jinete que trinaba. Sus ojos se mantuvieron abiertos en busca de Wothok. Ni rastro. ¡Jefe! Mientras invocaba una imagen vociferante de Gorko para que hiciera callar a un grupo de daemonios hasta hacerlos caer en el olvido, Zorga señaló el pico más cercano.
Una hendidura en la ladera de la montaña brillaba en la oscuridad. Los Hot Cross de Creed ya se dirigían hacia ella, clavando sus cuchillos navajeros. Gordrak gruñó, bajándose de la espalda de Piñoz Grande y golpeando el costado del muerde a plata. El señor de la guerra hizo señas a los Orrus más cercanos y se dirigió hacia la abertura. «Qué raro, jefe». Lo primero que dijo Creed cuando Gordrak entró en la cueva sonó casi decepcionado de que no hubieran encontrado una maravillosa caverna del tesoro. Sin embargo, tenía razón. En lugar de roca, las paredes parecían de cristal negro. Desde el interior sonaba algo parecido a cánticos y rugidos. Gordrak avanzó a pisotones por un pasadizo hasta llegar a un saliente que daba a una cámara más amplia. Abajo, entre runas pintadas en la tierra y armas y estandartes de aspecto antiguo, Wothok aullaba y golpeaba a los cultistas enmascarados. Se deslizaban alrededor de los golpes del Orruk, hundiendo dagas por su carne. Los humanejos no luchaban, no como es debido, era más bien una danza chamánica. Más cultistas rodeaban el espacio, entonando cánticos y sujetando las cadenas de las carnosas bestias engendros. Sobre el espacio ritual colgaba una esfera de energía crepitante que se agitaba y expandía con cada sílaba que se cantaba y con cada aullido de frustración que lanzaba Wothok. «Invocando algo», murmuró Zorga. «Casi está aquí, además. Deben haber necesitado un Orruk para el ritual. Wothok es justo al que lograron atrapar». «Idiota», murmuró Gordrak mientras se dejaba caer por la cresta. Aterrizó con un ruido sordo. La conmoción detuvo los cánticos por un momento. El fuego daemoníaco parpadeó sobre la armadura de Gordrak antes de pensárselo mejor y retroceder. El puño de Gorko gruñó y golpeó con un puño al cultista más cercano. Este explotó en una lluvia roja. «¡Jefe!». Wothok sonaba alegre, como si él no hubiera empezado este lío. «Me ocuparé de ti más tarde». Sacudiendo los hombros, Gordrak se lanzó al ritual. Muchachos y Hawkrods lo siguieron con gritos de guá, sin prestar atención o simplemente sin importarles las abundantes energías siniestras. Los cultistas más cercanos se volvieron para lanzar fuego contra los Orrus. Los de la periferia aceleraron sus cánticos, trazando símbolos en el aire y liberando a sus bestias engendro para que se deslizaran y avanzaran. Gordrak atravesó a uno de ellos con machaca, mientras Aztuta atravesaba al humanejo más cercano. De repente, un estruendo crepitante le hizo levantar la vista. La esfera mágica había alcanzado una masa crítica y se derrumbó sobre sí misma. Del espacio negativo surgió un cacareo maníaco. Unos miembros aviares y blindados se desplegaron mientras un nimbo de luz cambiante caía al suelo de la caverna y se extendía. «Niños fieles». La voz del príncipe daemonio era un siseo satisfecho de sí mismo. Ataviado con túnicas titilantes y armaduras iridiscentes, el daemonio flexionó sus miembros mientras sus adoradores caían de rodillas. «Han pasado 333 años desde que caí ante la ignorante criatura en los campos de Abasmor. Habéis hecho bien en servirme. El Aether se estremece con el ansia de batalla de la bestia bruta convertida en furia impotente. Ahora...». Gordrak sprintó, con la armadura rechinando. Agarró al príncipe daemonio y le dio un cabezazo. Retrocedió con un chillido. El señor de la guerra, Orruk, le dio otro cabezazo, y otra vez. Doblegando la gravedad a su voluntad, el príncipe daemonio lanzó lejos a Gordrak. Cayó al suelo con fuerza y Machaca se le escapó de las manos. El humo de ébano salía de la entidad en estelas que dominaban la cordura. De su pico torcido emanaban truenos de malicia que se clavaban en los cuerpos de los Orrus y los Hotclods y los hacían estallar. El daemonio desplegó unas alas de plumas rosas y azules que goteaban magia arcana fundida. De sus garras brotaba fuego mutagénico que convertía la carne verde en fauces y tentáculos que consumían y estrangulaban a sus propios huéspedes. Gordrak mantenía agarrada a Aztuta. Con un gruñido se levantó y pasó entre Piñoyerroth, Mandamaloth y los cultistas con máscaras de pico. Su enemigo le daba la espalda. Levantó su hacha.
El daemonio estaba frente a él. No se giró, simplemente estaba allí, con el aire estremeciéndose ante tan antinatural realineación. Un engaño así no bastó para que Gordrak se estremeciera. Solo se sobresaltó cuando unos brazos adicionales surgieron de un montón de plumas para desgarrar su armadura y su carne, y la sangre brotó entre sus colmillos. ¡Cae, bruto! El aliento del daemonio era incienso ritual. Su voz resonó extrañamente dentro del cráneo de Gordrak. He planeado regresar durante siglos. Tu estupidez bestial no lo interrumpirá. Gordrak estaba acostumbrado al sabor metálico de la sangre, pero normalmente no era la suya. Mostrando los dientes, intentó levantar su hacha, solo para que el daemonio retorciera sus garras dentro de él. Su pico se contorsionó en una mirada rencorosa. El daemonio lanzó un grito repentino. Krieg se había abierto paso por detrás y le había clavado su gran espada dentada en el muslo. Fuera cual fuese el veneno exótico que goteaba de los filos de la hoja, era suficiente para ennegrecer incluso la carne daemónica. El príncipe retrocedió y las garras se deslizaron fuera de Gordrak. Era todo lo que necesitaba. El puño de Gorko golpeó a su enemigo de lleno en el pecho, clavándole la bota en el torso para inmovilizarlo. Materia etérea líquida brotó de sus costados rotos. Gordrak clavó el filo de azuta en el pecho del daemonio y rajó hacia abajo. La carne infernal se partió con un obsceno desgarro y ríos de sangre y magia se derramaron. ¡Tú! El conocimiento de la inminente perdición parecía demasiado para el príncipe daemonio. Su indignación era tan profunda que no pudo reunir ningún conjuro. Solo pudo escupir fuego brujo por el pico, con los ojos desorbitados. Estás marcada, bestia. Los gremios y aquelarres del giro centelleante más allá de este mundo sabrán del insulto que nos has infligido. Criatura primitiva, engendro del bruto de dos cabezas, puño elemental que golpea el cosmos. Que sepas que te has ganado mi ira. Que sepas que te has ganado la ira de los dioses. Amigo, he luchado contra dioses, resopló Gordrak. Tú no eres uno de ellos. Luego atravesó el cuello del daemonio con astuta. Gordrak se giró a tiempo para ver cómo despedazaban a los últimos sectarios. Los engendros del caos se disolvieron, consumidos por el efecto de la muerte del príncipe daemonio. Krieg se encorvó sobre el cadáver de un cultista, hurgando en sus artilugios arcanos. El Hotgrot levantó la vista y asintió. Bastante bien, jefe. El primer instinto de Gordrak al recuperar a Machaca fue ignorarlo. Fue para su propia sorpresa que luego se volvió hacia el Hotgrot. No fue un mal golpe tampoco, se dijo con un gruñido, pero aún así hizo que Krieg levantara una ceja. Gordrak se encogió de hombros. De todos modos, ¿cuántos de vosotros, tipejos, andáis metidos en este terreno? No hace lo que crees, jefe. Aquí todo el mundo necesita a alguien que los apuñale. La sonrisa de Krieg era perversa. Gordrak casi la imitó. Diles que si les apetece saquear el reino estelar cuando hayamos terminado con él, puede que tenga un trabajo para ellos. ¡Jefe!, se oyó una voz. Wozo al menos consiguió parecer un poco avergonzado mientras se acercaba. La mitad de su pelaje estaba chamuscado, pero aún así sonrió. El asunto es que íbamos a volver pronto. De su cuello brotó sangre cuando Machaca decapitó al Orruk. Gordrak observó cómo Wozo se desplomaba antes de agacharse a recoger su cabeza. Fuera de la cueva, las nubes habían estallado. La lluvia que chisporroteaba la carne arrastraba el licor daemónico acumulado e hicieron que las pieles curtidas de los Orruks les escociera. Sin sus enemigos, las turbas reunidas se lanzaron miradas medio cautelosas, medio ansiosas. El sonido de pasos pesados detuvo la violencia. Gordrak los miró a todos antes de levantar la cabeza de Wozo. Ya que parece que lo habéis olvidado, os recordaré por qué estamos aquí. Señaló hacia el horizonte, donde la luz roja descendía. Nos dirigimos al reino estelar. Vamos a hacer que el dios Martillo recuerde cómo luchar. Para eso me seguisteis.
No más distracciones. Pueden pelear lo que quieran cuando lleguemos, pero en el camino pelearán lo que yo les diga. Ruidos lejanos sacudieron el cielo de 8 partes. El agua cielo creció, pero Gordrak no se movió. Escupió flema sangrienta sobre la cabeza de Wothog, roja sobre verde. ¿Alguna pregunta? La mayoría de los peñohierros tienen poco interés en la herrería. Si no pueden intimidar a criaturas más pequeñas para que hagan la parte difícil de forjar, se limitan a dar forma al material a puñetazos o robar equipo a los caídos. Los pocos que desarrollan interés por la forja se centran en hacer armas cada vez más letales al imbuirlas con el poder mágico del Wa. Entre ellos, ninguno es tan legendario como Zogrog Rompeyunquez. No se sabe cómo consiguió Rompeyunquez sus habilidades. Unos dicen que un golpe de refilón de Kragnos lo llenó de un furibundo fuego verde. Otros hablan de un desafortunado incidente con un ídolo de Gorko. Rompeyunquez desprecia a los fisgones y sus poderes pueden ser una manifestación de su mal humor. Lo cierto es que una rebanadora sujeta con sus tenazas y golpeada por su herramienta brillará con energía fundida del Wa, que se libera como estallidos al impactar. Los enemigos protegidos con salvaguardas mágicas verán como las baratijas que los producen se derrumban ante los golpes de Zogrog y su desprecio por los cachivaches refinados. Zogrog no tiene sentido del humor y no se deja llevar por los alaridos y pullas de otros Orruks. Le molesta mucho su imprevisibilidad. Aunque su alianza con Krazog Partecuernos le ayudó a arrasar Fuerte Gardus, nunca ha perdonado al maníaco jinete de cerdos por irse al trote antes de rematar la faena. Aún así, le cogió el gusto a los asedios, pues hundir una fortaleza no es tan distinto de desmontar metales. Cuando no está imbuyendo armas con la furia de Gorka Morka, Rompeyunquez lidera una horda férrea que hace pedazo las fortificaciones más orgullosas. Aunque la presencia áspera de Zogrod puede empañar el buen humor de sus seguidores, vale la pena a cambio de empuñar una rebanadora hecha por el mismísimo Rompeyunquez. El factor impredecible de los fanáticos jinetes de Grunta molesta mucho a Zogrod, por lo que el jefe herrero exige a los chicos que luchan por los mercehierros que tengan los pies bien plantados en el suelo. Dada la fascinación de Zogrod con derribar murallas, hay que meter una comprensión básica de las tácticas de asedio en las cabezotas de los Orruks, aunque sea a martillazos. No es raro entonces que los recios, que se toman la guerra en serio, formen el grueso de sus fuerzas. Los mercehierros se ponen a prueba contra toda fortaleza que encuentren, y recientemente han derribado el templo cainita fortificado de Nadgar en el Reino Dorado de Chamon. Mientras sus chicos se peleaban por el derecho de saquear la armería elfa, Zogrog rompió protecciones arcanas para llegar a las cámaras inferiores. Bajo los santuarios había tesoros robados a 8 partes. Las reinas sagas se servían de su conexión con esa tierra a fin de espiar para su diosa. Al tocar esas reliquias, voces guturales llenaron la mente de Zogrog. El jefe tiene una misión para ti. Los piñohierros tienen poca paciencia con los garrapatos, más asociados con los rastreros grots de las cavernas. Glonk es la excepción. Esta criatura gruñona es uno de los pocos garrapatos frente pedregosa, cuyo cráneo duro y protuberante le causa migrañas constantes. Solo un buen porrazo en la cabeza alivia temporalmente el dolor, y servir de yunque a Zogrog supone recibirlos en abundancia. Por tanto, Glonk está casi siempre siguiendo a Orruk, mordiendo a sus enemigos y dando a Zogrog la oportunidad de practicar su arte tosco pero efectivo sobre la marcha. Krazog fue antaño un bruto de los zoles de hierro, pero se forjó una reputación por jugadas tan arriesgadas y audaces que hasta Dakbat, la de Akanijoth, tuvo que frenarlo. Pero de algún modo, Krazog siempre salía triunfante y bastante ileso. La mayor prueba de que Krazog contaba con el favor de Gorko fue ponerle arreos al muerde grunta conocido como Búfido Roca.
Lo logró improvisando la maniobra Krazog, una técnica que cientos de domapuercos han intentado copiar desde entonces. Provocó a la bestia para que se abalanzase sobre Krazog y sus chicos a toda velocidad, y luego le lanzó una mirada tan amenazante que hizo titubear al puerco un instante. Krazog aprovechó la oportunidad para saltar sobre su grupa y clavarle su hoja en el grueso cuello, de la cual colgó gruesas cadenas para usar como arnés. Huelga decir que los chicos de Krazog fueron pulverizados y que él acabó con el cráneo mellado por un golpe de Búfido Roca, pero eso solo parece reforzar su vínculo con la montura. El jefe Colmillo Supremo ahora lidera a su horda de puercozos para arrollar los reinos, con fuerte Gardus arrasado a su paso y la ardiente extensión de Axi por delante. ¿Quién sabe qué estragos causará? Krazog, Partecuernos, no tenía ni idea de dónde estaba. El desierto que se extendía ante él estaba teñido de rojo, y el sudor de los puercozos afinados apestaba como nunca, así que dedujo que se hallaba en el reino ardiente. Aparte de eso, no sabía nada más. Lo último que recordaba era que estaban en el reino verde y que Zogrog se quejaba de algo, aunque eso no era nada nuevo. Krazog se había aburrido de escucharlo, así que lideró la estampida por la puerta deslumbrante en el centro del fuerte de Humanejoz, y ahora estaban allí. No recordaba que los cielos del reino ardiente tuviesen unos remolinos tan funestos, ni que en la tierra se abrieran bocas babeantes con leguas que se retorcían, pero tampoco le importaba, a decir verdad. Se oyeron crujidos de madera y chirridos de metal, relinchos y gritos de dolor cuando su montura Búfido Roca atravesó arrollando uno de los carros que corrían delante de la estampida. Los Humanejoz, incluso los pinchudos, solían largarse cuando llegaban los gruntas, pero estos mostraban una extraña confianza en sí mismos, cargando contra los piñoyerros y derribando algún horror de su montura antes de que los pisotearan. De hecho, todos los Humanejoz con los que se habían topado parecían muy preparados, mientras el cielo malvado centelleaba sobre ellos. Krazog pensó que esto era estúpido, pero los Humanejoz eran estúpidos, o sea que tenía sentido. Dejó caer la cortapuercoz sobre un enemigo y lo cortó en dos. ¡Caudillo! El mar de metal se abrió y dejó ante Krazog un jefe humanejo con una armadura gruesa que refugía con runas daemónicas. Llevaba una capa que ondeaba el viento abrasador y había cruzado las manos con guanteletes sobre la empuñadura de un martillo, cuya cabeza bulbosa hacía chasquear la tierra sobre la que reposaba. «Soy Vaskar, sangre de hierro, campeón de la espina negra, señor del norte de Aridia. Tiembla, pues soy tú». «¡Cierra la boca, humanejo!», gruñó Krazog. Hundió los talones en Búfido Roca, que soltó un chillido furioso. La rabia del titán porcino se transformó en un acelerón. Vaskar se dio cuenta en el último momento de que la bestia no se detendría para un duelo honorable e intentó saltar a un lado, pero ya era tarde. Búfido Roca lo embistió de lleno y atravesó con los colmillos la armadura, lanzando al aire una lluvia de carne y metal. El muerde-grunte engulló la armadura de forja infernal y su contenido mascando ruidosamente. Detrás de Krazog, el resto de puercozos rugieron de aprobación y arrearon las monturas. Krazog no prestaba atención. Sus ojos rojos y brillantes miraban al frente, siempre al frente. Si la infamia es la moneda de la vil sociedad de los Mandamaloth, nadie es más rico que Gosprak. Como chamán, tiene pocos iguales. Arcos de energía verde recorren su piel batracia y por donde pisa, el suelo se derrite en cieno burbujeante. Quienes se ganan su desprecio sufren humillaciones o cosas peores, pues con solo agitar los nudosos dedos y recitar con rencor, Gosprak puede transmutar lenguas en babosas o introducir gas cáustico del pantano en pulmones ajenos, hasta hacerlos colapsar o estallar. Pero no es el único lanzaconjuros de los clanes Mandamaloth. Muchos han obtenido poderes del negro corazón del pantano. Lo que da a Gosprak su infamia son las obvias bendiciones que recibe de Morko.
Este favor se manifiesta de varias formas, desde la inquietante costumbre de Gosprak de terminar las frases de otros, hasta el deleite con el que contrarresta los hechizos de los magos rivales, a la vez que les convierte las entrañas en larvagarrapatos, por si acaso. El rasgo más conocido de Gosprak, sin embargo, es su don de lenguas. Aunque nunca tendrá la finura de un elfo políglota, el llamado Boca de Morco tiene un talento innato para interpretar e imitar cualquier idioma que se proponga, aunque sean lenguas muertas. Gosprak ha usado esa aptitud para descifrar runas antiguas y conjurar hechizos olvidados, y por un buen motivo. Aún así, su mayor jugada fue establecer contacto con la divinidad primitiva, Kragnos. Mientras Kragnos se batía contra las murallas de Excelsis, Gosprak reunió las garras de Tondia y las lideró muy al sur, afirmando cumplir con una profecía ancestral. Resultó tener razón, pues cuando el fin de los imperios fue expulsado mágicamente de la ciudad humaneja, su camino de destrucción lo llevó hasta los Horrus. Mientras los Mandamaloth contemplaban boquiabiertos al titán, Gosprak echó a volar sobre Pico Acecino, su buitre desgarracadáveres. Se dirigió a Kragnos en el idioma tectónico de los Drogruk, afirmando que Morco le había mandado visiones de reinos apisonados por un Gua colosal, liderado por el dios del terremoto. Gosprak, por supuesto, solo estaba ahí para interpretar sus mandamientos. Dado su desprecio por los Horrus, en realidad por todo lo que no sea Drogruk, es sorprendente que Kragnos escuchase al chamán. Quizá le agradó la posibilidad de hablar en su idioma ancestral, y supuso que las metas de Gosprak se alineaban con las suyas. Con un gruñido, se selló una alianza. Durante el tiempo de la bestia, Gosprak condujo hordas de Mandamaloth hasta las fuerzas de Kragnos, nuevos reclutas para la senda de destrucción que ese par estaba trazando por los dominios gurianos. Pero la Boca de Morco aguardaba el momento en que la frustración del dios se desbocase. Ese día llegó cuando Kragnos condujo a sus ejércitos a Donse Cadáver y a través del portal de reino sepultado del Buche hasta Girán, en busca de cualquier rastro de su pueblo. Gosprak lo siguió y fue borrando discretamente cualquier rastro de que hubiera sobrevivido algún vestigio de los Drogruk, pues una deidad enfurecida era más maleable que una esperanzada. Cuando el fin de los imperios se vio atraído al extremo de Girán por sus enemigos, Gosprak vio su oportunidad. Regresando a Gur a través del Buche, Gosprak se dirigió a las hordas reunidas en Donse y afirmó que Kragnos les había encargado terminar la tarea de derribar la civilización mientras el dios estaba ocupado en otra parte. Por supuesto, como eso solo se lo había dicho a Gosprak, significaba que él estaba al mando. Varios jefes trataron de cuestionar esa proclama o seguir a Kragnos a través del portal. Terminaron sus días como comida para Pico Acecino, víctimas de alzamientos por parte de subordinados sospechosamente bien preparados y equipados, o desvaneciéndose sin dejar rastro. Gosprak gobierna como señor de las tierras ahogadas, una amenaza omnipresente contra todos los que osan vivir en Tondia. Aunque la emergencia de los Skaven le molesta, no ve motivo para frenar su misión autoimpuesta de expulsar a los Sinmaritas, no cuando sus ejércitos crecen cada día y el control de la civilización parece más tenue que nunca. Al fin y al cabo, un verdadero morquista adapta sus planes al momento, y Gosprak no se va a dejar superar por unos roedores advenedizos. Gosprak tiene pocos aliados, incluso comparado con otros Mandamaloth. Lo más parecido a un compañero es Dedozpochoth, un Groth extremadamente codicioso que se niega a irse a pesar de los maltratos que reciba. Siempre que no sea demasiado molesto, Gosprak tolera que Dedozpochoth se ocupe de su alijo de cachivaches, pues nunca se sabe cuándo una baratija de aspecto inocuo puede resultar útil. Los coleccionistas pagarían una pequeña fortuna por ese botín esotérico, que incluye el cráneo del gran Desgarrador, un superdepredador aplastado por un pie divino que el chamán conjuró, la pluma de un fénix. Gosprak se arrepiente de haberse comido el resto, pues sufre ardor estomacal perpetuo, y la zarpa mutilada del señor de la transformación, Garramaraña. Menos grandiosa, pero no menos letal, es la mandrágora chillona de Gosprak,
una raíz mágica que, cuando retumba el gua, aúlla con una fuerza psicosónica que aplasta huesos y revienta cráneos. Eres tan sucio como Skundred. Es un cumplido que a veces usan los mandamalos. El jefe pantanoso, Skundred, está ya entrado en años, pero es más astuto que un zorro pato. Este jefe trincador ha atrapado más criaturas repugnantes de las que recuerda, pero Skundred no está muy interesado en solo comérselas. Es bastante más provechoso añadir esas viles presas al zoológico vasto sombrío, su ejército de fieras personal, y la mayor y más sanguinaria fuente de entretenimiento de todas las tierras ahogadas. En el corazón de un supermanglar, drenado por la fisura conocida como el foso de Skundred, el jefe trincador encarcela a sus monstruos cautivos y les da de comer brebajes especialmente elaborados para aumentar su agresividad. Los guerreros capturados en batalla son depositados en este coliseo improvisado por una maquinaria de cabrestantes desvencijados y precarias grúas para mover jaulas. Cuando todo está listo, Skundred libera su zoológico. Se produce entonces una repugnante orgía de violencia, mientras espectadores Horrus y otras criaturas de Gorka Morka abuchean y apuestan sobre quién aguantará más o morirá de forma más espectacular. Sin embargo, solo los necios apuestan contra Skundred. Su maestría de regateo solo se ve superada por su pericia haciendo trampas. Se ha enriquecido a base de apuestas amañadas y usa su capital para organizar expediciones cuando le llegan rumores de una fiera intrigante. Incluso en combate, Skundred apuesta a quién morirá primero y asegura su propio beneficio sin ningún escrúpulo. Los Horrus que no pagan sus deudas son perseguidos por la Panda Contadore, una cuadrilla de Hotgroth al servicio de Skundred, o asesinados por un garrazo envenenado de Garrazuelta, una canosa bestia arrastrafangos cuya edad no ha reducido su instinto depredador. ¿Qué hay, Bozgoth, viejo compinche? Bozgoth estaba en proceso de aliviarse sobre un roble enredo, pero se detuvo. Se pasó la lengua por labios súbitamente secos. El hedor que pensaba que eran solo las emisiones del pantano ahora parecía menos reconfortante. Tras volverse a colocar el taparrabos, Bozgoth se dio la vuelta, lentamente. Trató de sonreír a la figura sombría ante él. Jefe Skundred, qué raro verte tan lejos. Me gusta mantener el contacto con mis colegas, moza, dijo Skundred, repicando con la garra contra el mango de su palo de trincar. El brillo de la luna ámbar delineaba la corpulencia de la bestia encorvada sobre cuyos hombros iba sentado. Por Morco, qué peste. Alrededor de las piernas del arrastrafangos se apiñaban Hotgroths, al parecer inmunes al hedor, sonriendo mientras jugueteaban con cuchillos envenenados. El jefe trincador sonrió y se inclinó hacia él. Especialmente con los que me deben algo. «Ah, sí», asintió Bozgoth, tragando saliva. Sus ojos se movieron velozmente. Su lanza estaba recostada contra un árbol, pero aún tenía la daga. «Verás, cuando te iba a ver un troj...» Unas manos diestras le arrebataron el arma del cinto antes de que pudiese detenerlas. Uno de los Hotgroths a sueldo de Skundred rió mientras daba un tajo en las corvas de Bozgoth, cortando los tendones con un chorro de sangre. El Orruk aulló y se desplomó en el fango. Botas toscas le patearon la espalda mientras la Panda Contadore le cercenaba los ligamentos de los brazos. «Te propongo otra apuesta, compadre», dijo Skundred con una sonrisa cruel, de pie sobre el gimoteante Bozgoth. «¿Cuánto crees que puede resistir frente a un gargante enfadado si te falta una pierna?» Brack se había quedado ronco de tanto gritar. Se planteó aflojar un poco, confiando en que el alboroto que estaban montando las demás peñas disimularía su indiscreción, pero al final decidió no hacerlo. Nunca se sabe cuándo pueden hacer los chungonobles una inspección especial. «¿Esto no se acaba nunca?», se atrevió a murmurar enfadado, sin dejar de golpear el pinchador contra la cara del escudo mientras continuaban con la persecución. «Las ratas están huyendo, ¿no?», respondió Glig con una sonrisa de oreja a oreja.
El Zacatripas siempre sonreía como un idiota a todo lo que los jefes le decían que hiciera. Lo más irritante era que tenía razón. Entre la densa niebla, los guerreros Skaven corrían y chillaban, chapoteando con las garras en el agua cenagosa, mientras se empujaban desesperados por escapar de los mandamaloz que les pisaban los talones. Sí, pero las demás peñas se lo están pasando en grande, dijo Brack con una mirada furibunda. Los chillidos de los rátidos no dejaban de oírse entre las risas de los Zacatripas que los atravesaban con las lanzas. Los escudos brillaban con destellos carmesíes en la bruma, como rostros bestiales en un frenesí asesino. Incluso a él lo inquietaban un poco. A lo mejor está todo calculado, dijo Glyph, sin perder su espíritu adulador. Brack puso cara de desesperación, pero siguió adelante. Los berridos y los golpeteos discordantes de los mandamaloz mantenían en movimiento a los Skaven despavoridos. El enjambre pasó entre dos sauces inclinados, con glifos tallados toscamente en la corteza. De repente, los chillidos de los rátidos se volvieron más desesperados. El terreno pantanoso cedió bajo sus garras y cayeron en el aire sacudiendo los brazos. Brack pestañeó antes de detenerse derrapando, a punto de precipitarse también él. Se quedó mirando con el resto de la peña el agujero que poco antes estaba cubierto de juncos y enormes hojas del pantano. Los Skaven que no habían muerto en la caída se agitaban víctimas de espasmos de terror, mientras las gruesas anguilas turbias que acechaban en el foso se retorcían y los engullían. «Te lo dije», dijo Glyph riéndose estridentemente y asintiendo como un grot lunático. «¿Lo ves? Te lo dije». Brack lo miró y le dio la razón con un gruñido. Entonces apoyó la mano en la espalda de Lorruk y lo empujó. El regocijo de Glyph se convirtió en un chillido cuando perdió el equilibrio y cayó, aunque los colmillos de las anguilas pronto lo silenciaron. El resto de la peña estalló en carcajadas. Incluso Brack sonrió.